Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre política en Puerto Rico. Y hoy vamos a discutir brevemente una determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Salió el viernes en la tarde, ya casi noche, cuando muy poca gente estaba esperándola. Y además creo que era una controversia que ya se había tornado un tanto académica o había perdido la centralidad, pero no deja de ser importante por lo que significa para el futuro político y electoral de las formaciones y de los partidos minoritarios o pequeños que se han organizado y que se pueden seguir organizando en Puerto Rico. Cuando concluyó el evento electoral, la Comisión Estatal de Elecciones y la entonces presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones notificaron al partido Proyecto Dignidad el cese de sus empleados en la Comisión Estatal de Elecciones y el cierre de la oficina del comisionado de ese partido por cuanto el resultado electoral no les había arrojado un cambio para ellos de clasificación como partido. No se habían convertido en el partido estatal de mayoría, ni se habían convertido en partido estatal, y por lo tanto, de acuerdo a la ley electoral de 2020, los partidos políticos por petición que pierden las elecciones y que no alcanzan hasta un 25% del voto, pierden su derecho propietario a pertenecer a la Comisión Estatal de Elecciones y solamente tienen derecho a permanecer en la comisión el partido estatal mayoritario y el partido estatal o los partidos estatales. En este caso, el partido estatal de mayoría es el Partido Nuevo Progresista por virtud de su voto íntegro. Y en segunda posición, como partido estatal, llegó el Partido Popular Democrático porque su voto íntegro fue mayor que el del Partido Independentista y que el del Proyecto Dignidad o el Movimiento Victoria Ciudadana, por razones que no debo ni explicar, porque todos sabemos que hubo una alianza entre Victoria Ciudadana y el PIB, y quien cedió su candidatura a la gobernación fue Victoria Ciudadana y por lo tanto, pues no obtuvo el voto íntegro. Y entonces el comisionado del Proyecto Dignidad, Juan Frontera, acudió a los tribunales, primero porque se le notificó el cierre de su oficina cuando todavía no se habían certificado los resultados finales de la elección. Y además, para cuestionar la constitucionalidad de la ley electoral en crear esta división de partidos, porque el detalle que se me olvidó decirles y que no puedo dejar pasar es que los partidos estatales pueden decidir cuál de los partidos minoritarios es integrado como partido miembro de la Comisión Estatal de Elecciones en todo el ejercicio de su derecho, y tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular integraron al Partido Independentista puertorriqueño, que obviamente había llegado en tercera posición de su voto íntegro, pero hubiesen podido integrar a cualquiera. Ellos decidieron integrar a ese. La realidad es que hubiesen podido ejercer cualquier arbitrio. Decidieron que fuera el PIB. Y Juan Manuel Frontera y el Proyecto de Dignidad acuden al tribunal para tratar de conseguir una interpretación de que la incorporación caprichosa de un tercer partido a la comisión violaba los derechos constitucionales de los electores de Proyecto Dignidad al limitarles su acceso a la Comisión Estatal de Elecciones. La ley electoral provee para que cuando llegue el año electoral y se esté preparando la comisión para las primarias y las elecciones generales, se integren ya de manera propietaria a la comisión los comisionados de los partidos políticos que estén inscritos a esa fecha. Y Proyecto Dignidad pues quedó inscrito después de la elección. Lo que pasa es que no logró
aumentar su voto íntegro. O sea que en 2027 van a poder regresar a la Comisión Estatal de Elecciones. Mientras tanto, no están allí. Bueno, el Tribunal Supremo, por voz del juez ponente, curiosamente, el juez Caraballo Cortov, que además es identificado como un miembro de la comunidad cristiana fundamentalista en Puerto Rico y protestante, básicamente le quita razón al argumento constitucional del proyecto Dignidad, diciéndole que no hay ninguna violación de derechos constitucionales en que la Asamblea Legislativa, Cámara y Senado, al crear las reglas electorales que rigen los procesos, entiéndase la ley electoral, determine cuáles son las reglas válidas y que ese es un ejercicio válido de la reglamentación electoral, acudiendo a un principio que se llama la proporcionalidad electoral. Básicamente, lo que eso quiere decir es que el juez Cortov y a través suyo el Tribunal Supremo de Puerto Rico le ha dicho a Proyecto Dignidad: tú representas un segmento tan pequeño del electorado puertorriqueño que no es necesario que estés presente en la Comisión Estatal de Elecciones los 4 años. Regresas cuando vengan los procesos electorales. No lo dice así, pero ese es un resumen sencillo del principio de proporcionalidad. Y es curioso porque una de las cosas que había reclamado Proyecto Dignidad era que la acción de la presidenta de cerrarle las oficinas había sido prematura porque se estaban todavía certificando resultados y el tribunal en aquel momento, el tribunal de instancia, decidió y resolvió esa cuestión procesal, básicamente diciendo que era una cuestión académica, que no iba a cambiar la realidad. Pero no entró en los argumentos constitucionales. Entonces el juez Cortov hace una especie de prestidigitación que los jueces hacen mucho para enmascarar su justicia, ¿no? Y dice, bueno, en ese sentido erró el tribunal de instancia, debió haber entendido la controversia constitucional. No la entendió y nosotros acogimos el pleito para poder interpretar la controversia constitucional, no si fue temprano o tardía la notificación del cierre de la oficina. Y al evaluar la controversia constitucional, hemos encontrado y decidimos que no hay ninguna violación de derechos constitucionales porque se ajusta la determinación de la ley y de la comisión al principio de la proporcionalidad, que ya les expliqué. Es decir, una especie de entelequia jurídica para decir los que sacan poquitos votos no van a correr la Comisión Estatal de Elecciones. La Comisión Estatal de Elecciones las corren los partidos grandes. Y el partido chiquito que ellos decidan invitar a la comisión, porque para eso dejaron una silla abierta. Bueno, es un golpe el proyecto Dignidad. Va a tener que esperar al año 2027 para regresar a la Comisión Estatal de Elecciones. Por lo tanto, se le va a dificultar tener recursos suficientes para los procesos de inscripción, llevar sus planteamientos cuando se esté dilucidando procesos de inscripción de electores, de reclutamiento de funcionarios, etcétera. Pero por otro lado, es un recordatorio ahora que Proyecto Dignidad y algunos de sus políticos electos hacen causa común con la mayoría del PNP en la legislatura, que está evidentemente ocupando el campo del electorado conservador fundamentalista cristiano en Puerto Rico para no solamente recuperar esos electores que perdió en favor de Proyecto Dignidad, sino para desaparecer a Proyecto Dignidad del camino en futuros procesos electorales, de que no se puede llegar a entendidos con el enemigo grande, que cuando usted es un partido pequeño, no es con los grandes que tiene que aliarse, porque cuando los grandes puedan, van a utilizar toda la capacidad de su poder y el dominio de la estructura jurídica que ellos controlan para desaparecerlo. Y eso es lo que ha pasado aquí. Y lo han hecho por voz de un juez simpático a algunas de las causas políticas del proyecto Dignidad,
pero en el que pesa mucho más el ser un miembro del PNP y un estadista. Seguimos mañana.